Samuel odiaba los comienzos. El primer día en una nueva escuela, en una nueva ciudad, en un nuevo trabajo. Bueno, eso último era una muy buena broma, ya que Samuel en su vida había trabajado. Nunca había sido necesario y mejor así. Con lo poco respetuoso que era por la autoridad, no era de esperarse que conservara algún trabajo. Pero muy a pesar de su irreverencia, estar en esa academia era algo que sí quería de verdad. De todo lo que tenía, era lo único que verdaderamente merecía, ya que era realmente talentoso tocando el piano, y él había llegado allí dispuesto a demostrarlo. Haberse portado tan grosero con quien de seguro era también un nuevo alumno no había sido el mejor comienzo, pero para él había sido una simple broma, aunque no todas las personas comprendían su humor negro y sarcástico. Ahora sabía que este chico se llamaba Guillermo, y que según lo que había visto, iba a ser bastante sencillo hacerlo cabrear, cosa que de verdad lo divertía. Después de haber tenido aquella conversación con su nuevo profesor de historia de la música, se dirigieron ambos al aula donde se desarrollaría la clase. Nada más entrar, Samuel sintió las miradas sobre él. Era así siempre, y para qué negarlo, le encantaba. Se quedó un momento en la entrada, mirando en todas las direcciones, buscando un lugar apropiado donde sentarse, donde no pudiera ser molestado. La mirada de Samuel se detuvo en Guillermo de inmediato, al encontrarse con la de Willy, quien la apartó rápidamente para continuar una especie de discusión con una chica sentada a su lado. ¿Será su novia? Vale, eso era algo que a Samuel no le importaba en lo absoluto. Pudo perfectamente haber elegido otro lugar, pero decidió avanzar hasta donde se encontraba Guillermo y la chica aún discutiendo. Lo único que alcanzó a escuchar fueron algunas quejas por parte de ella, con lo que no pudo evitar que una sonrisa burlona se pintara en sus labios. «Estás muy odioso el día de hoy, ¿sabías?», fue lo único que pudo escuchar de la chica, pero de igual manera no le importó hacer saber su opinión. «Yo opino lo mismo», masculló en tono serio. Guillermo giró inmediatamente al escuchar su voz. Cruzaron miradas por unos segundos. Samuel siguió avanzando hasta llegar a su lugar. El resto de la mañana fue bastante aburrido. Al ser el primer día del nuevo curso, la mayoría de las clases, si no es que todas, se tardaron únicamente en presentaciones y reglas, algo que no le interesaba a Samuel en absoluto. Él se dedicó a aislarse en su mundo, en esa burbuja personal a la que nadie tenía acceso, a menos que él lo deseara, y claramente no quería que nadie estuviera cerca en esos momentos. Ya habían pasado 2 semanas en la nueva academia, y por fin las verdaderas clases habían empezado. Tocar el piano para Samuel era la gloria, y más aún si podía jactarse frente a los demás de lo bien que lo hacía. Pudo darse cuenta aún así que no era la única persona con talento en ese lugar, obviamente, y que si quería destacar debía de esforzarse, y es que él jamás dejaba que alguien le ganara en algo, y si bien esto no era una competencia, él quería ser el mejor siempre. ¡Muévete, vago! Que ya voy retrasado y aún tienes que llevarme a mi casa. Una voz conocida se dejó escuchar, sacándolo de sus pensamientos, seguida de esa risa escandalosa tan inconfundible. «Tienes que», dice el tío. ¿Sabes? No, hombre, no te cortes. Tú pide por esa boquita, que para eso estoy yo.
Si por eso lo digo. Joder, Samuel, vamos. Frank era el tío más tocanarices que Samuel hubiese conocido en la vida. Pero era también el único a quien verdaderamente podía llamar amigo. Mejor amigo. Y la única persona en que verdaderamente confiaba. Compartían, además, el gusto por la música, las fiestas y la vida fuera de reglas. Por eso es que Samuel lo aguantaba a él y a sus novias. Y es que Frank salía con una chica diferente cada fin de semana. Si me sigues tocando la moral, tendrás que irte buscando a quien más te lleve. Que yo no soy tu chofer, capullo. Además, ¿por qué narices no te vas en taxi? Frank casi sentía que esa era la peor ofensa que podía haberle hecho. ¿En taxi? ¿Pero tú estás loco? ¿Quieres que me secuestren y me maten? ¿Qué ibas a hacer sin mí? Admítelo. Ser muy feliz, eso haría. Serás hijo de puta. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya has terminado con tu drama? Porque si quieres nos quedamos aquí todo el día. Que el que va a llegar tarde eres tú. Además, tengo cosas que hacer. No, joder. Vámonos ya. Exclamó para después hacer una pausa, como analizando lo que Samuel acababa de decir. ¿Tienes cosas que hacer? ¿Y qué cosas sí se puede saber? Dime a quién te vas a follar el día de hoy, cabrón. ¿Es bonita? Nadie en este mundo era más preguntón que Frank. Eso era seguro. ¿Bonita? ¿Y quién te dijo a ti que tenía que ser mujer? Samuel soltó una tremenda carcajada, inmediatamente después de ver la cara que se le había quedado a su amigo con semejante respuesta. ¡Mierda! Joder, tío. Tú estás más loco cada día. Y no sé por qué no me sorprende para nada. Ambos chicos terminaron riendo a carcajadas para después subirse al coche de Samuel y salir a toda prisa hacia la casa de Frank. Y la realidad era esa. Samuel era abiertamente bisexual. O dicho en sus propias palabras, él hacía lo que le diera la gana. Cuando y con quién se le antojara. Así de simple y sencillo. Los prejuicios para él no existían respecto a ese tema. Y lo que los demás opinaran le importaba menos que una mierda. No tardaron en llegar a la casa de Frank. Tenía una cita con la chica a la que se follaría ese fin de semana, y es que, aunque él juraba que cada mujer con la que salía era la definitiva, sus relaciones no duraban más que unas cuantas semanas, y se basaban solo en eso, sexo. Samuel esperó mientras a Frank, que terminaba de alistarse. Cuando estuvo listo, lo llevó al lugar donde se encontraría con la chica en cuestión. De regreso, él se encargaría. Solo faltaba que quisiera que también fueran por él, porque ni pensarlo. Iban a ser las 8 de la noche, cuando Samuel estuvo por completo desocupado. Era viernes, y pensar en quedarse en su casa un viernes por la noche era completamente inaceptable. Así que salió rumbo a cualquier lugar donde hubiese música y buen ambiente. El clima estaba realmente frío esa noche, como prácticamente todos los días en Londres. Pero este día en particular, del frío, había llovido la mayor parte de la tarde, lo que intensificaba más el mal clima. Samuel no tenía mucho tiempo viviendo en Londres. Antes de entrar a la academia, no era un lugar que visitara muy frecuentemente.
por lo que aún no terminaba de conocer bien esta ciudad tan grande. Dio algunas vueltas en su coche antes de encontrar un sitio en el cual poder cenar, para después irse de fiesta como era de costumbre. Su móvil empezó a sonar de pronto. ¿Dónde narices lo había dejado? Lo encontró en el asiento del copiloto. Lo tomó rápidamente al darse cuenta de que era su madre quien llamaba. Frenó el coche de golpe de forma instintiva en una esquina. Hablar por teléfono mientras conduces en una noche de lluvia no era la mejor idea. Por fin pudo responder. ¿Mamá? Una pequeña sonrisa involuntaria se pintó en sus labios al escuchar la voz de su madre, a quien hacía semanas no veía. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo te trata Londres? Muy bien. Deberías de venir algún día a visitarme. La ciudad es hermosa y... No alcanzó a terminar lo que estaba diciendo cuando fue interrumpido por unos golpes en el cristal de su coche y unos gritos de a saber Dios quién. ¡Oye, tú, imbécil! Alcanzó a escuchar a lo lejos, por lo que decidió bajar la ventana. ¡Tú! Increíbles coincidencias de la vida. Ahora tenía frente a su coche nada más y nada menos que a Guillermo, el chico odioso que había conocido el primer día de clases. Ahora tenía una cara de asesino serial que ni él se creía. Estaba remojado de pies a cabeza, cosa que le causó gracia a Samuel. Permíteme, estoy hablando con mi madre. Fue lo único que dijo para girarse, subir de nuevo el cristal de la ventana del auto y seguir hablando con su mamá, como si nada pasara. Hasta que escuchó de nuevo el sonido del cristal siendo golpeado ahora con más fuerza. ¿Puedo llamarte más tarde, mamá? Eran pocas las veces que Samuel hablaba con su madre, pero este chaval estaba tocándole las narices de una manera que ya se iba a enterar nada más se bajara del auto. Abrió la puerta de golpe, haciendo que Guillermo literalmente diera un salto hacia atrás para no ser golpeado, aterrizando nuevamente en un charco. Poco le faltó para caer, cosa que hizo cabrear aún más a Guillermo si era posible. ¿Pero qué mierda te pasa a ti? ¿Vas a atravesarte en mi camino cada 2x3? Samuel se plantó desafiante enfrente de Guillermo. ¿Pero qué dices? Fuiste tú el que frenó el coche sin mirar. Mira cómo me has dejado la ropa, pringado. Primero tu violín, ahora tu ropa. ¿Acaso voy a tener la culpa de todo lo que te sucede? Si sigues parándote donde se te da la real gana. Guillermo hizo la seña en tono de burla, recordando lo que el mismo Samuel había dicho el primer día en que se vieron. ¡Entonces sí tienes la culpa! Deja de estarme tocando las narices y ve a joder a alguien más. ¿Mi culpa? Nada más eso me faltaba. ¡Vete a la mierda! Guillermo se giró dispuesto a irse de ese lugar. Pasaba de estarse peleando cada 2x3 con ese gilipollas con el que era imposible razonar. No había avanzado ni 3 pasos cuando sintió que era detenido por el brazo de un fuerte tirón. Sintió como era prácticamente arrastrado hasta ser literalmente acorralado contra el muro del local. Las calles estaban completamente desiertas. El insoportable frío y el mal clima no dejaba que nadie asomara la nariz fuera de sus casas. Además de la lluvia, había empezado a caer disimuladamente sobre las calles. En unos segundos, incluso Samuel ya se encontraba remojado de pies a cabeza. Guillermo permanecía pegado a la pared
con los brazos abajo a cada lado de su cuerpo, sin saber cómo reaccionar a lo que estaba sucediendo, mientras Samuel lo acorralaba con su cuerpo y sus brazos apoyados en la pared, dejándolo sin salida. Willy no era miedoso, pero tampoco sabía de qué era capaz este tío. No lo conocía de nada y muy cuerdo no parecía estar. ¿Qué pretendía acorralándolo de esa manera en medio de la lluvia? Quiero que escuches con atención, porque no voy a repetírtelo. Samuel se acercó aún más a Guillermo, si es que era posible, mirándolo fijamente a los ojos de manera hipnotizante. No sé con qué personas estás acostumbrado a tratar, pero conmigo vas a tener que dosificar el tono de tu voz. Esto último lo dijo prácticamente como un susurro, muy cerca del oído de Guillermo, causándole un tremendo escalofrío. Estaba tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Guillermo podía incluso sentir el calor del cuerpo de Samuel, en medio de ese frío que congelaba hasta los huesos. Aspiraba el olor de su perfume, cosa que lo estaba poniendo visiblemente nervioso. Samuel volvió a fijar su mirada en los ojos de Willy para acercarse lentamente a él. ¿Qué haces? El tartamudeo vergonzoso que denotaba el nerviosismo en Guillermo se dejó escuchar. Samuel solo continuaba acercándose, sin decir una sola palabra, sin despegar su mirada de la de Willy. Su intención era claramente intimidarlo. Y vaya que lo estaba haciendo de puta madre. A Guillermo inclusive le temblaban las piernas. Su corazón golpeaba furiosamente su pecho. Sus labios estaban a punto de rozarse. El agua escurría lentamente por sus rostros. Fue en ese preciso instante en que Samuel se separó de golpe. Sin decir una sola palabra, dio la media vuelta para subirse a su coche y acelerar, perdiéndose en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiese estado allí, dejando a Guillermo seguramente flipado del todo. A fin de cuentas, Samuel ni había cenado, ni había salido de fiesta. Eran las 10 de la noche de un viernes, y él estaba tumbado en su casa viendo al techo. Esto era verdaderamente un caso insólito, pero de pronto las ganas de salir se le habían quitado. Se levantó de la cama, sintiéndose más solo que nunca. Una sensación de angustia se apoderó de pronto de él, lo cual ya se había vuelto normal. Pasaba gran cantidad de su tiempo con su amigo Frank, pero cuando él no estaba para distraerlo con sus ideas y sus salidas con 1000 mujeres, Samuel se hundía en la soledad. Lo único que le quedaba era meterse en sus recuerdos, en sus pensamientos, en sueños de cosas que quizá jamás habían sucedido. Pero tal vez su mente quería crear para no sentirse tampoco querido. Y es que la verdad era esa. A pesar de lo que pudiera parecer, la vida de Samuel no era nada sencilla, y mucho menos feliz. Los excesos a los que estaba acostumbrado no llenaban ni cerca el vacío que sentía constantemente. Él odiaba sentirse así. Lo hacían parecer débil,
vulnerable. Era algo que no podía permitirse. Por eso se obligaba a sí mismo a mostrar una actitud segura ante los demás, una actitud de superioridad, con la que nadie podía meterse. Ese viernes que su madre lo había llamado, era la primera vez que la escuchaba en meses. Pudiera parecer imposible que una madre deje de ver a su único hijo durante meses, inclusive de hablarle. Pero la vida de Samuel había sido así siempre. Ese día, cuando le dijo a su madre que si podía hablarle después, no había tardado ni siquiera segundos en colgar. Era evidente la falta de interés, cosa que para él era incomprensible. Aún así no se quejaba. No le encontraba ningún sentido. El amor se merece, no se mendiga. Era uno de los tantos lemas que tenía Samuel en su vida. Es por eso que se había obligado a ser una persona tan fría. De esta manera, no había nada que en realidad pudiese afectarlo. Con su padre, las cosas eran diferentes. Él era incluso peor. Lo llenaba de dinero y lujos. Con eso, sentía que ya había hecho su trabajo de buen padre, nada más alejado de la realidad. Es por eso que cuando Samuel tocaba el piano, se perdía en la melodía. En un mundo perfecto, en el que no le hacía falta nada. Un mundo en el que no se sentía tan solo. Camino hacia el salón, viendo cómo algunos rayos de luz de luna entraban por la enorme ventana iluminándolo todo, se sentó frente al enorme piano que conservaba como regalo de su abuela y que había hecho traer desde Madrid. Sus dedos se deslizaron con maestría por las teclas. Samuel además componía, y no era de extrañar que las melodías que creaba en su imaginación siempre tuvieran un toque melancólico, que hacían sentir una extraña presión en el pecho a quien lo escuchaba. Y es que las tocaba además con tanto sentimiento que era imposible no sentir esa rara conexión con la música. Era como estar en la mente de la persona más triste del mundo. Y quizá no era del todo erróneo. Aunque eso no es justificable, a veces hasta el hijo más hijo de puta tiene razones para hacer lo que hace y ser de esa manera.